Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Hamster Perú. Continuando con las metodologías ágiles, hoy hablaremos de la metodología ágil Kanban. Empecemos. ¿Qué es Kanban? Kanban es una palabra japonesa que se compone de dos partes. Kan, que significa visual, y Ban, que hace referencia a tarjeta. De modo que, como podemos deducir, la metodología utiliza tarjetas para gestionar de manera visual la realización de determinados procesos y tareas. ¿En qué consiste Kanban? El elemento central del método es el tablero Kanban y con ello la visualización del flujo de trabajo. El tablero se divide en varias columnas, 3 como mínimo. A la izquierda se encuentra la lista de tareas pendientes, el backlog, en la que, tal y como su nombre indica, se especifican todas las tareas que deben llevar a cabo. Las tarjetas se irán moviendo de izquierda a derecha hasta llegar a la columna final de tareas concluidas. Los 4 principios básicos de la metodología Kanban. 1. Visualización. Para poder comprender en qué momento del desarrollo se encuentra tu proyecto o revisar los temas tratados, Kanban es totalmente transparente, de forma que tienes acceso a todas las tareas en cualquier momento. 2. En proceso. No se debe de trabajar con más de una tarjeta a la vez. Durante la realización de las tareas surgen dudas o se ven fallos y mejoras. Kanban fomenta la continua modificación de las tareas, ya que se trata de un sistema de trabajo inmediato, compuesto por pequeñas tareas de corta duración. 3. Priorización. Gracias a este concepto, cuando vas al bloque de las tareas pendientes, ya tienes claro cuál es el siguiente tema a tratar. La transparencia que te permite ver todos los ejercicios a realizar hace que sea posible una gestión mejor del tiempo y colocar las tareas con un orden coherente para facilitar el trabajo propio y el del equipo. Y 4. Medir el tiempo. Gracias al sistema de situar las tareas en la lista To-Doing durante el tiempo que trabajemos en ellas y etiquetar las tarjetas según el tema tratado, podemos hacer un seguimiento del tiempo invertido en cada función, departamento o campo. Ámbitos de aplicación práctica de Kanban. Primero, equipos pequeños. Los grupos de trabajo poco numerosos se suelen organizar a menudo conforme a metodologías ágiles. En estos casos, Kanban puede aplicarse con el fin de conferir mayor estructura a sus procesos de trabajo y de aumentar así su efectividad. Segundo, grandes empresas. A las grandes empresas con larga experiencia les resulta mucho más difícil introducir nuevos procedimientos. Precisamente por este motivo, Kanban resulta adecuado para empezar. Este método fácil y versátil puede implementarse poco a poco. Y por último, individuos. Ya sea como trabajador autónomo o pequeño empresario, Kanban también ayuda a las personas en la organización de sus tareas. Ventajas de Kanban. 1. Facilidad de entendimiento y exposición de información a todos los miembros involucrados. 2. Facilidad de integración con metodologías ágiles Scrumban. 3. El más adecuado para proyectos que se encuentran en mejora continua. Y 4. Acepta el ingreso de cambios a último momento con facilidad. Usando Trello para la metodología ágil Kanban. Trello es un software de administración de proyectos con interfaz web y con clientes para iOS y Android para organizar proyectos. Ahora les explicaré cómo crear y organizar un proyecto con Trello totalmente online. 1. Primero nos registraremos para luego empezar a crear nuestro tablero, como se muestra en la imagen, y le damos clic en Siguiente. 2. Ahora nos pedirá que creemos una estructura de listas o fases de proyecto. Para ello añadimos las tarjetas a la lista o lo dejamos como predeterminado, como se muestra en la imagen, y le damos en Siguiente. 3. Luego nos pedirá poner títulos a las tarjetas de la lista, To Do o Por Hacer. En este caso pondremos Chatbot, cupones de descuento y el botón de suscribirte, para luego darle clic en Siguiente. 4. Ahora ya estamos listos para configurar y modificar usando Trello, con todo el equipo de proyecto, para satisfacer todas las necesidades, sean cuales sean. Damos clic en el botón azul y empezamos. 5. Ya ingresamos a Trello. Como pueden ver, esta es la interfaz del tablero. En la parte izquierda he añadido algunas tarjetas en la lista To Do
para realizar el ejemplo de la tienda online. 6. Veremos la primera opción que tenemos en las tarjetas, que es editar etiquetas. En esta opción podemos agregarle un color a cada tarjeta para diferenciarlos, así como en los POSIT, y le damos clic en guardar. 7. La segunda opción que tenemos es cambiar miembros. En esta opción podemos ver a la persona que está realizando dicha actividad y cambiarla de ser necesario si es parte del proyecto. 8. La tercera opción que tenemos es la de mover. En esta opción podemos cambiar de posición una tarjeta de acuerdo al grado de importancia. Y además podemos cambiarlo de lista si la tarea ya está terminada. 9. Como cuarta opción tenemos cambiar la fecha de vencimiento. En esta opción nos permite definir una fecha y hora exacta de la entrega de tarea. Además puedes recibir un recordatorio para la entrega de la tarea y le damos clic en guardar. 10. Trello nos permite hacer cambios constantes. Para ello, cada caja de texto que podemos ver en la imagen es una tarjeta y funciona igual que los POSIT. Puedes arrastrarlo y cambiar de ubicación o listas cada tarjeta de manera independiente. 11. Cada tarjeta tiene su descripción de la tarea y pueden añadir un comentario los miembros del proyecto con relación a la tarea asignada y eliminarlo de ser necesario. Pero yo recomiendo no eliminar las tarjetas terminadas, sino crear otra lista de tareas culminadas. 12. Para añadir una nueva lista a nuestro tablero, damos clic en Añada otra lista. En esta ocasión voy a crear la lista Backlog, que es como la lista en espera. Y al igual que las tarjetas, podemos ir cambiando de posición las listas como se aprecia en la segunda imagen. 13. Como les comentaba, se pueden realizar comentarios en las tarjetas, pero para ello tienes que ser miembro del proyecto. Entonces vamos a la opción de invitar y buscamos a las personas que van a ser parte del equipo y le enviamos una invitación para que se una al proyecto. 14. De la misma manera, dentro de la imagen como que se muestra a continuación, en la parte superior podemos realizar la búsqueda de tarjetas y tableros que hayamos creado o se nos haya asignado. Y por último, podemos personalizar nuestra interfaz de tablero de acuerdo al tipo de proyecto que estés realizando o simplemente para diferenciar un tablero del otro. Para ello nos vamos al botón Mostrar menú, le damos clic en Cambiar fondo y escogemos la imagen o color de preferencia. Hasta aquí hemos llegado. No se pierdan los próximos videos donde hablaremos de otros tipos de metodologías ágiles. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más videos. Hasta la próxima. Cuídense.